Aquí tenemos la función del ejercicio número 7, sección 4.7 de su libro de texto, que dice f de x igual x elevado a la 1/3 más 2x. Y determine pues los incisos números críticos, extremo relativo máximo, extremo relativo mínimo, intervalo creciente, intervalo decreciente, punto de inflexión, intervalo cóncavo hacia arriba, intervalo cóncavo hacia abajo y la gráfica de la función, que espero que la puedan hacer con GeoGebra. Todos estos incisos que tenemos enumerados en la pizarra, yo les aconsejo que en todas las funciones de la sección 4.6 y de la sección 4.7, por favor, ustedes lo determinen. Recuerde que el proceso para contestar todas estas preguntas que tenemos acá comienza por obtener la primera derivada. Así que vamos a obtener la primera derivada de esa función. Aquí vamos a tener primera derivada y nos va a quedar 1/3 x elevado a la negativo 2/3 más 2. Esa va a ser nuestra primera derivada. O sea, el 1/3 pasa a multiplicar, le restamos 1, y 1/3 menos 1 me da menos 2/3. Y la derivada de 2x es 2. El siguiente paso, recuerde que es igualar a 0 la primera derivada. Igualar a 0 la primera derivada. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Igualar a 0 la primera derivada. Entonces nosotros vamos a tener acá 0, porque ese es el valor que le damos a la primera derivada. Y vamos a tener 1/3 x a la menos 2/3 más 2. Y despejamos. Entonces acá vamos a tener que el 2 pasa a negativo. Nos va a quedar 1/3 x a la menos 2/3. Seguimos despejando. El 3 pasa a multiplicar y nos va a quedar entonces negativo 6 igual, y x a la menos 2/3 la podemos escribir de la siguiente forma. 1 sobre x elevado a la 2/3. Aquí seguimos despejando. Vamos a pasar a multiplicar y nos va a quedar menos 6x a la 2/3 igual a 1. Seguimos el despeje. Y aquí nos va quedando x a la 2/3 igual a negativo 1/6. Seguimos despejando. Y usted acá puede hacer lo siguiente. Como usted tiene x a la 2/3, usted puede elevar a la izquierda y a la derecha a su recíproco para eliminar ese valor. Ok, entonces usted obtiene acá x, y si usted coloca en su calculadora menos 1/6 elevado a la 3 medios, recuerde que esto es como si usted tuviera raíz cuadrada de menos 1/6 elevado a la 3. Y sabemos que no es un número real. Quiere decir que no hemos obtenido ningún número real, no es número real. No hemos obtenido ningún número real que haga 0 la primera derivada. Pero sí podemos obtener otra cosa. Usted puede observar acá que mi primera derivada es igual a 1/3 x a la menos 2/3 más 2. O sea, mi primera derivada, ¿no? Lo que tenemos acá, mire, mi primera derivada, 1/3 x a la menos 2/3 más 2, la he copiado. Voy a reescribir, en este caso, mi primera derivada porque tiene un exponente negativo para que usted pueda entender lo que voy a concluir.
Y aquí voy a tener 1, 3, x a la 2 tercios, más 2. Yo le pregunto a usted, ¿qué número hace 0 el denominador de la primera derivada? Su respuesta, ¿cuál es? ¿Qué número hace 0 el denominador de la primera derivada? Ajá, respuesta. 0. 0. ¿Qué número hace 0 la primera derivada? Y la respuesta de su compañera es correcta. Ok, entonces nosotros escribimos acá x igual a 0. Porque si usted pone 0 en el denominador, le va a quedar 3 por 0, 0. 1 sobre 0 no está definido. Quiere decir que nosotros podemos concluir lo siguiente. Que la primera derivada no existe en x igual a 0. Recordando el concepto del número crítico, un número crítico es donde la primera derivada es 0, en este caso no encontramos ninguno, o donde la primera derivada no existe. Quiere decir que ya tenemos nuestro número crítico, que es x igual a 0. Por eso les estoy haciendo este ejercicio, porque tiene algo diferente y es lo que estamos trabajando en este momento, y también en la variación de signo. Entonces, repito, usted está obligado a determinar los números que hacen 0 la primera derivada, pero también a determinar los números donde la primera derivada no existe. ¿Por qué no lo apliqué en el ejercicio anterior? Porque el ejercicio anterior era una polinomial. En una polinomial esta situación no se va a dar. Se va a dar en una fraccionaria, como en este caso que me quedó, mire, una fracción. Vamos entonces a la segunda parte y es determinar la segunda derivada. Vamos a utilizar acá al lado derecho y vamos a determinar la segunda derivada. Segunda derivada. Ok. Entonces recordemos que esta es nuestra primera derivada. Vamos a obtener nuestra segunda derivada. Ok. Nos conviene esta escritura, menos por más acá, mire, menos 2 tercios por 1 tercio. Menos por más da menos, 2 por 1 da 2 y 3 por 3 da 9. X al exponente siempre le restamos 1, menos 2 tercios menos 1 me da menos 5 tercios. Y la derivada de 2, que es 0. Ahí tenemos nuestra segunda derivada. Bueno, pues seguimos el mismo proceso que la primera. Vamos a igualar a 0 la segunda derivada. Entonces vamos a igualar a 0 la segunda derivada. Nosotros tenemos en este caso segunda derivada igual a negativo 2 novenos x a la menos 5 tercios. Bueno, usted puede pasar a multiplicar el 9 por el 0 y le va a quedar 0. Y pasarlo a dividir acá entre menos 2 y le va a quedar x a la menos 5 tercios. O sea, el 2 que tenemos acá primero, 9 por 0, le queda 0. Y el menos 2 pasa a dividir y nos queda 0 igual x a la menos 5 tercios, que de una sola vez lo vamos a reescribir como 1 sobre x a la 5 tercios. Le hago todo el despeje para que usted lo comprenda perfectamente. Aquí
Es como que usted pasara el x a la 5 tercios multiplicado por 0. Le va a quedar 0 igual a 1, lo cual no es una igualdad verdadera. Y por lo tanto, usted concluye que no hay ningún número que haga 0 la segunda derivada. Pero vamos a hacer lo mismo que hice en la primera derivada. Segunda derivada. ¿A qué es igual? Bueno, ya sabemos, lo vamos a escribir, aquí está. Menos 2 novenos, x a la menos 5 tercios. Y la tenemos, mire, segunda derivada, menos 2 novenos, x a la menos 5 tercios. Vamos a reescribirla para ver si hay algún número donde la segunda derivada no existe. Entonces aquí tenemos menos 2, 9, x a la 5 tercios. Y usted se hace la misma pregunta. Solo que ahora la pregunta la va a hacer en la segunda derivada. Vamos a tener acá segunda derivada. Ok, y su respuesta en este caso también, el número que hace 0, la segunda derivada del denominador es x igual a 0. Con lo cual usted concluye que la segunda derivada no existe en x igual a 0. O sea, no existe en la primera derivada, no existe en la segunda derivada, no hay ningún número que haga 0 la segunda derivada, ni hay ningún número que haga 0 la primera derivada. Desde ahí yo ya sé que tengo un punto de inflexión. Recuerde que lo que sigue es graficar en una recta real. Por espacio lo voy a hacer aquí al lado derecho. Voy a hacer mi recta, una recta pequeña. Voy a graficar ahí los números que hacen 0 la primera derivada. No hay. Los números donde la primera derivada no existe, 0. Los números donde la segunda derivada es 0, no hay. Y los números donde la segunda derivada no existe, 0. En este caso es el mismo que la primera derivada. Y aquí usted tendría su pequeña recta real. ¿Bien? O sea que en esta recta real usted debe graficar los números que hacen 0 la primera derivada, la segunda derivada, pero también debe graficar los números donde la primera derivada y donde la segunda derivada no existe. ¿Podrían ser números diferentes? Sí. En este caso es el mismo valor. Quiere decir que aquí voy a tener mi primer intervalo, x menor que 0. Acá voy a tener mi segundo intervalo, x mayor que 0. Y acá pues usted sabe que voy a tener x igual a 0. Con esta información nos vamos a la tabla de variación de signos y vamos a llenar primero nuestra columna de las x. X menor que 0, x igual a 0, solo tiene que seguir lo que está en la recta real. Y x mayor que 0. Una vez que nosotros tenemos completo nuestra columna de las x, vamos a nuestros valores de prueba donde están las desigualdades. Vamos a tener entonces mi valor de prueba acá. X menor que 0 puede ser x igual a menos 1. Ya sabe usted que este valor de menos 1 lo va a sustituir en la primera derivada que usted tiene acá. ¿Sí? Y usted va a poner menos 1 elevado a la menos 2 tercios multiplicado por 1 tercio y sumado 2. ¿Qué respuesta le da? Si usted tiene dificultad porque la calculadora que está utilizando tal vez es una Casio FX82MS, que no es lo más recomendable para este tipo de operaciones, yo les recomiendo que esta primera derivada usted la reescriba en forma de raíz, así como lo hice acá. ¿Sí? Entonces, que usted la reescriba en forma de raíz. Eso significa que, por ejemplo, usted va a escribir, voy a hacerlo para este número, 1 tercio, pero recuerde que es x a la menos 2 tercios. Entonces, usted puede escribir lo siguiente, 1 sobre x a la 2 tercios. Esta es su primera derivada más el número 2.
Recuerde acá, vamos a, mire, 1/3 de x a la menos 2/3, pero como está negativo lo pasé al denominador. Ok. Y esta expresión usted la puede escribir en su calculadora de la siguiente manera. Usted va a tener 1/3 y puede tener raíz cúbica, porque el índice es 3, elevado al cuadrado más 2. Si usted sustituye en este caso el valor de menos 1, a raíz cúbica de menos 1, que sí existe, es menos 1, pero elevado al cuadrado le va a quedar positivo 1. Y 1 entre 1 es 1, por 1/3 le queda 1/3 más 2. De ahí usted obtiene su respuesta, que es igual a, entiendo que 7/3. Okay. Lo importante es que la respuesta aquí nos da positiva. Vamos a escribir nuestra respuesta para la primera derivada, nos da positivo. Repito, la respuesta acá es positivo 7/3. Entonces, esta es una manera de hacerlo, ¿verdad? Si su calculadora le permite sustituir menos 1 de una sola vez elevado a la 2/3 y que la respuesta de toda esta expresión, sustituyendo menos 1, a usted le da 1, no hay ningún problema. Puede hacerlo directo. Recordando que si la primera derivada es positiva, significa que la gráfica es creciente. Hace lo mismo en la segunda derivada. La segunda derivada la tenemos acá y es menos 2/9 x a la menos 5/3. Recuerde que lo que nos interesa es el signo. Entonces usted se viene acá, segunda derivada, y tenemos menos 2/9 x a la menos 5/3. Voy a cambiar un poco el procedimiento en que lo voy a hacer en la segunda derivada para que usted experimente y encuentre cuál es, de acuerdo a su calculadora, el que le va a dar una respuesta correcta. Y aquí lo tiene x elevado a la menos 5/3. O sea, puede colocarlo de una sola vez. Entonces, ¿qué respuesta le va a quedar aquí? Bueno, la respuesta que usted va a obtener en este caso, y por favor hágalo, porque eso es un dato que te puede dar una respuesta correcta o incorrecta. Si yo desarrollo esta parte de menos 1 elevado a la menos 5/3, es como que le esté sacando raíz cúbica menos 1 y me va a dar menos 1. Elevado a una potencia impar va a quedar negativo 1. Por menos va a quedar positivo. Entonces mi respuesta va a ser 2/9 positivo. Por lo tanto, colocamos acá, mi segunda derivada es positiva y la concavidad acá tenemos que es hacia arriba. Repito, usted puede hacerlo directamente, pero si no obtiene esa respuesta, entonces tiene la otra alternativa. Escribir menos 2/9, pasarlo al denominador x a la 5/3, escribir menos 2/9 y acá tener 1. Como el denominador de la exponente es 3, quiere decir que usted tiene raíz cúbica de menos 1 elevado a la 5. Y ahí es donde usted obtiene la respuesta de menos 2/9. Y acá tendría 1 entre menos 1. Por eso es que la respuesta le queda 2/9 positivo. Bien, vamos en x igual a 0. Bueno, usted sabe que ese valor de x igual a 0 lo obtuvimos donde la primera derivada no existe. Entonces usted va a poner, para no escribir mucho, puede poner NE. Sencillamente, en x igual a 0, n.e, que significa no existe. También ese valor de 0 hace que la segunda derivada no exista. En su calculadora le va a dar mate error. ¿Y qué colocamos acá? En este momento nada, porque yo no sé si 0 es un extremo relativo máximo, un extremo relativo mínimo, o sencillamente es un punto de inflexión. Tengo que irme al siguiente intervalo, colocar un valor de prueba, que puede ser x igual a 1, y hago lo mismo que hice anteriormente, ¿verdad? Solo que cuando es ya 1 positivo, pues es mucho más fácil. Si usted pone 1 elevado a la menos 2/3, le va a dar 1, y 1/3 más 2 le va a dar 7/3 positivo. Por lo tanto, el signo de la segunda derivada es positivo. Observe acá, y esto lo necesito, no hubo ningún cambio en la segunda derivada. Si no hubo ningún cambio, ¿qué significa? No hay extremo relativo máximo, ni tampoco hay extremo relativo mínimo. No hubo cambio de signo. Ok, nos vamos entonces a la segunda derivada, sustituimos 1 en la segunda derivada que tenemos acá, y al sustituir 1
en esta expresión nos va a quedar 1. Por menos 2/9 nos va a quedar negativo. Observamos que si hay un cambio en la segunda derivada. Acá está, mire, cambio, mire. En la segunda derivada no importa si el cambio es de más a menos o de menos a más, pero como hubo un cambio, significa que yo tengo en el valor anterior un punto de inflexión. Un punto de inflexión, y como la conclusión es con respecto a la segunda derivada, la primera derivada sigue siendo creciente. Si observa usted el signo más de la primera derivada, creciente. El signo menos significa ahora concavidad hacia abajo. Y ahí tenemos llena la tabla de variación. Vamos a escribir nuestra respuesta. Este ejercicio es un ejercicio corto, pero he observado en las participaciones del foro de consultas académicas que no están escribiendo correctamente los intervalos donde es creciente, donde es decreciente, donde es cóncavo hacia arriba, donde es cóncavo hacia abajo. Aquí está fácil. Mire, si usted observa, vamos a contestar acá en el orden mejor. Extremo relativo máximo, usted busca en la tabla y no hay. Extremo relativo mínimo, usted busca en la tabla y no hay. Intervalo creciente, bueno, vamos a observar que en este caso, en su tabla de variación de signos, en la primera derivada todos son positivos y por lo tanto todas las flechas van hacia arriba. Quiere decir que es creciente en todo su dominio. Usted podría ponerlo, la respuesta, como negativo infinito, como infinito positivo. Decreciente, intervalo decreciente, no hay. No hay ninguna flecha hacia abajo. Punto de inflexión, sí, sí tenemos un punto de inflexión. Y acá, x igual a 0. ¿Cuánto vale y? Bueno, necesitamos obtener el valor de y. Usted lo evalúa en la función y le va a dar, vamos a ver, nos vamos a la función, usted sustituye 0 elevado a la 1/3, le queda 0, más 2 por 0, 0. Quiere decir que el valor de y es 0. Es un dato que realmente debía haber colocado desde el que puse x igual a 0, pero lo puede hacer después. Entonces el punto de inflexión que tengo acá es cuando x vale 0, y vale 0. Ahí tengo entonces mi punto de inflexión. 0,0. Cóncavo hacia arriba, bueno, vamos a observar acá. Cóncavo hacia arriba lo tengo acá. ¿Cuál es el intervalo? X menor que 0. X menor que 0. Y cóncavo hacia abajo, X mayor que 0. Vamos ahora con GeoGebra a tener la gráfica de esa función. Les voy a pedir que siempre me permitan terminar para que hagan sus preguntas. Entonces aquí voy a tener x elevado, paréntesis 1, fracción 3. Está más 2x, más 2x. Le doy enter y sí, eso es lo correcto. Mire, aquí en la parte superior izquierda dice x a la 1/3 más 2x. Ok, ahí tengo mi gráfica que puedo, ¿verdad?, manejar la escala a como a mí me convenga. Ok, entonces yo quiero comprobar en mi gráfica todas mis respuestas. Por ejemplo, observe que no hay un punto máximo ni punto mínimo en la gráfica. ¿Sí? No hay ningún máximo ni un mínimo. Recuerde que un máximo es cuando usted va a obtener, por ejemplo, tal vez esto así. Aquí tendría un máximo, acá tendría un mínimo, pero en este caso no lo hay. Intervalo creciente, si usted observa su gráfica, de izquierda a derecha se hace el análisis, siempre va hacia arriba, mire, nunca baja. Por eso es que es creciente en todo su dominio y no hay decreciente. Punto de inflexión. Puede usted observar que en este caso hay un cambio de concavidad. Aprenda a dibujar en GeoGebra porque en el examen pues le puede ser muy útil, ¿no? Permíteme, estoy en este momento obteniendo
mi gráfica. Y aquí está. Para que usted de la gráfica tenga la capacidad también de obtener su respuesta. Habrá ejercicios en la prueba donde le dé la función y otros ejercicios donde lo que le voy a dar es su gráfica. Así que ojo con eso. Entonces, por ejemplo, usted puede observar aquí, mire, en este punto, en x igual 0,0, que es mi punto de inflexión, hay un cambio de concavidad. Observe aquí, la concavidad se ve muy poco pronunciada, pero hay una concavidad que dice que es hacia arriba, a partir de los valores de x menores que 0. Aquí está. Y en cambio, mayores que 0, puede observar, si yo exagerara esta gráfica, por ejemplo acá, podría tener, digamos, que algo así, digamos, observe acá, algo así, para que usted pueda ver. Y aquí tengo, mire, la concavidad hacia abajo, que son los valores donde x es mayor que 0. Y donde x es menor que 0, la concavidad hacia arriba. Y ahí tiene su gráfica. Eso es lo que usted tiene que hacer en un examen, saber hacer análisis de gráfica y saber hacer análisis de una función de estos incisos que tenemos aquí. Recuerde, es muy importante que de su tabla de variación usted obtenga en forma correcta esos intervalos. Muchos están cometiendo errores. Yo ya les di la respuesta en el foro de consultas académicas. El día de ahora terminaré de contestar sus últimas preguntas y con esto doy por finalizado el tema de aplicación de derivada en los criterios de la primera y segunda derivada. Como el día viernes no se va a hacer la prueba, entonces el día viernes yo lo voy a dejar para ya darles una idea, algunos ítems de cómo viene configurado el examen con respecto a este tema. Por el día de ahora, eso es todo.